Buenas tardes, soy Leonardo Mendoza, bibliotecario sonoro, y en esta ocasión me encuentro con un personaje muy importante en cuanto a las reediciones de rock and roll en México. Es un personaje misterioso, es la palabra, pero en su momento quienes fuimos asiduos clientes de la extinta tienda Disco Recuerdo, pues pudimos ubicarlo perfectamente porque ocasionalmente lo encontrábamos en la tienda. Siempre imponía, no era tan sencillo como que acercarse a él, y con el tiempo aprendí que tiene muchos discípulos reconocidos y no reconocidos, pero hay un gran aporte y es bien importante hablar de él. Las reediciones, las recopilaciones de discos, en donde incluyen canciones de los años de los 60 que pues salieron de su tienda Disco Recuerdo. La primera es la de Dino y los Solitarios. Señor Gonzalo Gutiérrez, ¿qué nos puede contar de esas reediciones? Bueno, lo mencionaste bien, Dino y los Solitarios fue el primer disco de la tienda. Fue una iniciativa de Mario, mi primer socio. Mario era coleccionista a ultranza. Mario Castellano, mi primer socio y amigo en colección. Y él era un coleccionista centrado, obsesivo, y yo era un contador bien hecho. Creo que conjuntamos nuestras dos especialidades. Yo tenía orden, era un coleccionista ordenado, disciplinado, y él tenía la pasión del coleccionista obsesivo. De él nació la idea de hacer el disco más raro que se le había ocurrido entonces, unos discos de una marca inexistente, una marca que no importaba para el rock and roll, sí, pero que en un grupo reducido de coleccionistas era una obsesión su búsqueda. A Mario se le ocurrió, tomamos los discos que teníamos a la mano, los grabamos tal cual, no sé si alguien los filtró o no los filtró, pero así salieron. Le pusimos un texto en la parte posterior que un buen amigo llamado Leonardo Mendoza dice que lo inspiraron mucho. En realidad yo escribí un texto como escribía todavía mis documentos oficiales como contador. Buen texto. En realidad, básicamente yo escribía dando informes. A él se le hizo atractivo porque era un chico queriendo aprender sobre la historia del rock en México. Pero escribí un texto con la información básica, la que estaba a la vista. Los años me han enseñado que parte de esa información era o falsa o insuficiente, pero para esa época fue apropiada. El disco fue curioso, vendimos 500 ejemplares en un tiempo relativamente corto, y hoy me cuentan la gente como Abraham, como Leo, que es un disco que se volvió ya clásico en la colección del rock mexicano. Claro. Es en cuanto a algunos ejemplares. Después, ya tomado el caminito, empezamos a buscar en las compañías de discos y empezamos por lo más difícil. Sabíamos por experiencia de coleccionistas y en nuestra poca experiencia como vendedores de discos qué cosa era difícil de encontrar, qué cosa iba a ser casi imposible para la mayoría. Y es lo que le pedimos a las compañías de discos, que nos dieran canciones de mucha demanda y una parte de ellos de gran dificultad. No había que buscarle mucho. Mi mente organizadora de contador me dijo que había que combinarlos y darles un equilibrio, lo más buscado con lo más raro. Y así salieron los discos en RCA, en Musar, en Pirles, alguna vez en Orfeón, con todo de que eran difíciles de que aceptar un producto especial. Logramos uno de Orfeón también, ¿sí? Y tuvieron mucho éxito. Seguramente la gente, cuando recuerda estas revisiones, no se acuerda de los discos que fueron a buscar, porque buscar La Muchacha o una canción de los Jokers como El amor es extraño, esas canciones ya las conocían, nada más estaban cubriendo la necesidad de la colección, pero estoy seguro que a la gente les encantó por las rarezas, como los discos que después la propia tienda editó, como Rock and Roll o La Inglesa, que la gente iba contra la ley, iba con la canción de Derek Canela, pero en realidad encontraban 10 canciones que se volvieron sus favoritas, por raras, por bonitas, y eso fue el éxito de esas revisiones, lo que la gente encontraba. Me acuerdo que los primeros discos teníamos que ponérselos a la gente para que los conociera. Después de unos 5 o 6 años la gente decía, ¿qué salió de nuevo? Y se lo llevaban a ciegas. Y yo, por cortesía y por presunción, decía, ¿quieres oírlo? Mira, oye, no, dámelo, ¿qué más tienes? A ver, y se las llevaban a ciegas. Les podía vender ya cumbias, merengue, lo que me diera la gana, que decía, si viene del Disco Recuerdo, lo quiero. Eso fue el éxito de las revisiones. Había cosas que la gente encontraba como sorpresa y se iban a conseguir en la larga, uno de sus grandes encuentros y unos gran hallazgos para su colección. Eso fue el éxito y realmente no había gran secreto. Éramos coleccionistas y éramos vendedores.
La conjunción de alguien como Mario, que no me apena decirlo que era casi analfabeta, y yo que me presumo de medianamente culto, esa conjunción de dos extremos permitió la hechura de esos discos. Un fanático y un administrador. Lo hicimos bien y cumplió. Hasta la fecha me dicen mis amigos es que tengo enfrente, Leo y Abraham, que los discos son cotizados, no por su rareza, sino por su contenido. Eran bonitos. Y dice Leo, y le acepto el crédito, que nosotros fuimos pioneros en eso del rescate del rock en español, que estaba muy de capa caída desde principios de los años 80. Interesante escuchar pues al propio gestor, al propio administrador de la realización de estas ediciones. Quiero acotar que lo primero que sacan al mercado, tengo entendido después de Dino, son los 4 LPs de Megatones del Rock en RCA Victor, ya como una compañía de BMG, fue con BMG que los editaron. Ahí vienen canciones como Qué día tan cruel de los Playboys, Largas vacaciones de los Sinners, por ejemplo, y sí, los 4 LPs lo confirmo, actualmente son difíciles de conseguir. Vienen los Baby Rocks con Mi Nena, me acuerdo. Y la verdad es que yo los compré cuando todavía no se daban cuenta de su valor, por eso tengo los 4, pero... El joven Leo que está platicando ahorita se olvida de algo. Esos discos los hacíamos cuando él todavía no había nacido. Y él se encontró con una gran dificultad muy grande para conseguir la música. A Leo no le tocó la época que era un privilegio encargar discos con la canción que te diera la gana. Todavía los archivos discográficos de las compañías estaban accesibles, no estaban corrompidas las cintas y no había ese egoísmo comercial que después hizo que se cerraran ese tipo de iniciativas. Literalmente la canción que pedíamos nos la otorgaban a un costo bajo. Los discos que ahora me dice Leo que se cotizan a más de 1,000 pesos en internet, los vendíamos a 15 o 20 pesos, claro, de 1987, 88, pero aún así en esa época era más barato que un disco comercial, pero conseguíamos literalmente todo. ¿Cómo sabíamos qué escoger? Lo dije hace rato. Éramos coleccionistas obsesivos, coleccionistas que queríamos tener la mejor colección antes que nadie, ¿no? Y tenían de mi mano un cuate que podía organizarlo, ponerle textos, poner información, organizarlos. La gente, así como este amigo que tengo aquí a la izquierda que se llama Omar, otro joven conocedor. Mucho gusto, saludos. Este joven dice que Lilian Está Abraham. Y aquí estoy yo, digo, me estoy tomando yo, así que no puede que también salí. Pero bueno. Estos jóvenes dicen que mis discos tienen bastante equilibrio. No es como los discos acoplados que son arbitrarios, mal hechos, así que cumplen más bien la labor de vender una o dos canciones como gancho, pero además no importa el orden o la procedencia. No, había el privilegio de discos que yo tengo una mente organizada y tengo bastante sentido común para la música. ¿De qué nace el sentido común? Yo creo que de cultura y luego de mi sentido de organización y de la experiencia. Además, era lo que la gente pedía, ¿para qué esconderlo? Y lo que no pedía, sabían que le iba a gustar y iba a acrecentar el valor de los discos. Era sencillo, Leo, era fácil conseguirlo todo. Es un panorama bien diferente al que me tocó a mí. Digo, no es el tema de este video, pero yo tuve que ver en la gestión de algunas colecciones y me topé justo con un panorama totalmente distinto, aunque esto fue pues 20 años después prácticamente, porque cronológicamente fue lo que me tocó. Pero bueno, quería comentar un punto se lo comento ahora que estamos grabando el video, que yo en realidad fui testigo de cómo los propios artistas recomendaban Disco Recuerdo. Miguel Ángel Medina, en paz descanse, siempre que podía recomendaba a la gente que fuera a Disco Recuerdo a buscar los discos. De hecho, Omar, que ha trabajado mucho con gente de la última generación de Radio 620, tiene un blog, o tuvo un blog que se llamaba Favoritos del 620. Él me comenta que cuando iba a 620 y les platicaba de Gonzalo y de Disco Recuerdo, que le decían, se nota que Gonzalo creció con la música de 620 y los últimos años nosotros somos los que vamos a Disco Recuerdo a renovar nuestra discoteca. Y sí lo creo, porque en realidad nosotros nos hicimos coleccionistas al estilo de 620 y nosotros superamos a los maestros. No porque seamos mejores, era porque teníamos más recursos, eran otras épocas y nosotros viajamos por el mundo buscando cosas y nos relacionamos coleccionistas. Ya no era 620 si el criterio de 4 o 6 locutoros, era el criterio de docenas de coleccionistas hablando del tema, por supuesto.
conseguimos miles de canciones que Radio 620 nunca se enteró de su existencia. Y si revisan un poco de las colecciones que nosotros promovimos, una que se llama Crooners y Sirenas de la Canción, una que se llamó Sonidos del Mundo o América Contraataca, la invasión británica, nosotros sacamos un montón de canciones que nadie en este país se le hubiera ocurrido hacer. Era experiencia de coleccionistas bien hechos. Sí, en algún momento les voy a mostrar los discos, que afortunadamente creo que tengo todos los que me interesaron. Le digo, tengo los 4 de los Megatones, los RCA, son del 87. Tengo los 2 de Rock. Uno todavía fue con CBS Columbia, el otro ya con Sony. Son también fines de los 80s, principios de los 90s. Y están los Musart, ABC del Rock, son 4. Si mal no recuerdo, le decía yo al señor Gonzalo, a don Gonzalo, que él tal vez no está consciente, pero rescató canciones que actualmente están perdidas en los acervos de las compañías. En esa época todavía las tenían, ahora ya no las han localizado, no sabemos si se perdieron, si se echaron a perder los masters, pero sus discos traen esas canciones. Sí, devolviendo los elogios a Leo, él es uno de los que tomaron la iniciativa de hacer una colección en compact disc llamado Confetis Musicales, y ahí rescataron del acervo musical de Orfeón un montón de canciones inéditas para el público. Sí, son tan raras, tan interesantes, que uno de los colegas vendedores de discos dijo en voz alta, dijo, son discos tan raros que ni Gonzalo Gutiérrez los ha tocado jamás, nunca los editó él, marcando la rareza y lo interesante. Y yo dije, tiene razón, lo que pasa es que ustedes están hablando de coleccionismo a ultranza, no moderno. Yo trabajaba para buscadores de discos de mi generación, más simples, más sencillos, más rústicos, menos conocedores. Por supuesto que los discos que hace Leo son para coleccionistas modernos, contemporáneos a él y a las gentes que con él conviven. Por supuesto, son valiosos. Me hubiera gustado hacerlos en su época si hubiera tenido público, pero mi público, ese sí lo agoté, el mío, no el de ustedes. No, pues muchas gracias. Aquí ya tenemos una explicación. Hay que decir que también es autor el gran Gonzalo Gutiérrez, que aquí tenemos, de ese libro Canciones de Nuestra Época, que tiene tantas versiones. Digo, su manera de escribir, y siempre se lo he dicho, es muy clara. Se nota cuando un texto es de Gonzalo, y retomo ese primer texto que yo leo de Dino y los Solitarios, en el que me dice usted, me lo comentó en algún momento, pues hizo inferencias de una realidad, pero al final coincidió con lo que es, de que pues se perdieron las cintas Audiomex de Dino y los Solitarios por negligencia de la compañía, y pues ustedes se tomaron la molestia de usar los discos originales para presentar el primer acoplado de Dino y los Solitarios, el único LP que existe de ellos, curiosamente. Yo lo compré en su tienda, aquí en Centro Cultural Telmex. ¿A tus 15 años? Estaba yo muy joven, me acuerdo que se me hizo caro, ya estaba caro en esa época cuando yo lo compré, pero bueno, todavía lo tengo, ya le grabaré un video al disco. Pero bueno, usted aparte ha sido muy citado en tesis universitarias, se lo he dicho en privado, pero también ahora se lo digo aquí en este video, pues ha ayudado a muchos estudiantes y académicos que han querido escribir sobre la historia del rock and roll en México. O sea, y digo, yo soy de las pocas personas que puede jactarse de que conoce al autor de esos libros, que son la fuente de tantas tesis, los trabajos con los que tantas personas se titularon. O sea, es interesante. Bueno, espero no decepcionar a esos estudiosos, así que usaron mis textos antiguos, porque el último libro que subí a internet y que repartí entre amigos, como estos aquí presentes, muy buen se libro. llama La otra historia del rock en español en México. Y realmente estoy dando una visión refrescante, como para gente joven, porque hemos durante 67 años de rock en español, hemos magnificado la época, la hemos idealizado y le estamos dando un valor que nunca tuvo. Los valores reales, no sé por qué los quieren ignorar. Música joven, música para gente joven, música fresca, música vigorizante, así, en todos sentidos. Esa es su categoría, música para chamacos. Entonces la gente cuando empieza a hablar de rock and roll crean leyendas, hacen fantasía. Por eso tiene como subtítulo este libro, Mitos y Leyendas del Rock Mexicano. Y me eché 100 páginas
desmitificando cosas y lo hace muy ameno, muy atractivo. En mi opinión, es el mejor libro que he escrito de rock en español y yo espero que un día se difunda para que cuando hagan tesis futuras la gente lo recree, porque hay mucho que hablar del tema. No todo lo que dice el internet es verdad, la mayor parte está edulcorado, está artificialmente amañado. No hay mentiras, no hay verdades, es un término medio, pero la gente de mi generación ha tenido tendencia a distorsionarlo. Este libro lleva esa intención y aunque admito el elogio de Leo porque es mi libro más publicitado, el de canción de nuestra época, en realidad creo que mi mejor texto es este último, ojalá lo encuentre en internet, y es muy divertido en la opinión de más de una gente que me lo ha dicho. Sí, yo creo que les vamos a dejar el link que nos da del blog para que lo puedan leer. Y bueno, sí es un libro interesante y pues para cerrar quiero decir que pues prácticamente esta labor que don Gonzalo pues tomó va a ayudar un poco ahora a mitigar esto que está pasando de la distorsión de la historia. Ya ni siquiera es una versión edulcorada, sino es una versión falseada. La verdad es que tuve la oportunidad de ver unos artículos publicados por medios importantes y muy visibles y que son la base de videos en YouTube. Y bueno, es aterrador el panorama de cómo están distorsionando. Están diciendo cosas evidentemente falsas. Afortunadamente existen fuentes para contrastar, como Discogs. Es una base de datos que no es perfecta, pero ayuda bastante a tener una idea de lo que se editó en la época y el orden de ese material. Y bueno, pues esos apuntes de don Gonzalo Gutiérrez Rodríguez nos van a servir mucho para darnos cuenta de, pues realmente con esa mente tan organizada, con esa cierta frialdad en el mejor de los sentidos para escribir. Porque si conozco un escritor del tema que está muy cerca de la imparcialidad, es él. O sea, él tanto presenta las virtudes como los defectos, no importa tu nivel de fama. Hace comentarios semejantes de todos los artistas y las áreas de oportunidad que pudieron existir, o las fallas de gestión en las compañías. O sea, creo que si alguien ha criticado y conocido bien la industria del rock and roll y sus ediciones fonográficas, es don Gonzalo Gutiérrez. Bien, gracias Leo, gracias por el comentario y gracias por la propaganda. Espero que la gente lo lea. Y por cierto, mi libro está en la disponibilidad. Siempre me dicen que por qué no me doy crédito, por qué me escondo tanto. Eso fue un espíritu desde que abrí la tienda, mi primer tienda en el 87. Encontraba una canción y no esperaba el momento de encontrarla, distribuirla o mandarla a fabricar. Compartir, distribuir es una obsesión personal. A mí no me importa el crédito, me importa que lo conozcan, un punto de vista nuevo, que conozcan una visión diferente o que conozcan una canción que nunca fue tocada en el país. Un crédito grande que yo tengo es que traje a este país cientos de canciones que jamás se iban a escuchar. Canciones de gran categoría intrínseca, de gran categoría, digamos, de belleza, de originalidad, cientos de ellas. Ese es un crédito que me robo y creo que tengo derecho a decirlo en voz alta. Pues es muy importante escucharlo, le agradezco el tiempo, esa entrevista lleva tiempo queriendo concretarse y bueno, pues ya fue la oportunidad porque es un privilegio tenerlo, viene desde muy lejos del Bajío, pero bueno, aquí hemos tenido la oportunidad de reunirnos y me da mucho gusto que estamos hoy en esta fecha que es el 7 de septiembre del 2025 y bueno, pues aquí está porque hay que fechar todo, el contexto, siempre es importante citar las fuentes de nuestra información y no dejarnos ir a veces por información que suena dudosa. Ya vienen las canciones creadas por inteligencia artificial que falsamente se quieren hacer pasar por música de los 60s. Digo, no está mal que las creen, el problema es que hay personas que piensan que la realidad fue diferente a la que ocurrió. Pero ahí está el libro de don Gonzalo para tener claro qué discos se editaron. Este es el primer material que es toda esa discografía, más esta nueva versión de esta historia del rock, la otra historia del rock and roll. Bueno, pues señor Gonzalo, un gusto escucharlo y bueno, pues esperamos aquí. Es un placer haber sido entrevistado, Leo, un placer. Y me da gusto, ya que me escondo en un pueblo que nadie sabe dónde está, se llama Valle de Santiago, sí, a mitad de Guanajuato. ¿Quién sabe dónde es eso? Le digo a una empleada del banco,
Le digo, no puede retirar ese dinero, vaya a su sucursal. Le digo, lo tengo, vaya en Santiago. Dice, pues ni siquiera sé dónde es ese lugar, señor. Le digo, ni yo tampoco, pero ahí tengo mi cuenta. Bueno, ni los bancos saben dónde vive. Sí, pero Lola Beltrán la menciona en una canción, ¿verdad? Oigan, Sí. Caminos de Guanajuato con Lola Beltrán, y a mitad de la canción dice, arriba Valle de Santiago. Sí, sí, Ajá, sí. que no somos Entonces, anónimos. no son tan anónimos. Ajá. Y bueno, pues un gusto platicar. Aquí está Abraham Morales, Omar López, aquí está Leonardo Mendoza. Les digo, si salgo no muy enfocado, discúlpenme, yo estoy grabando el video. Pero bueno, aquí estamos. Pues un gusto saludarlo, don Gonzalo, y gracias por este testimonio. Y pues no nada más Canal 11 lo ha entrevistado, ya lo tenemos también aquí en el canal de YouTube. Y esta entrevista no va editada, va completa. Vamos a subirla completa, así nada le vamos a cambiar. Va para el canal de Qué YouTube. bueno que no es editada. Tampoco uso palabras como idiota, cretino, imbécil, ni en mis textos, ni en mis palabras. No. Pero bueno, qué bueno que no esté editada y que no uso esas palabras. Sí, va tal cual. Y bueno, pues yo los invito a que sigan viendo este canal. Van a ver que vamos a seguir subiendo novedades y hay mucho que hablar de estos discos del señor Gonzalo Gutiérrez. Gracias, Leonardo Mendoza, Bibliotecario Sonoro.